Y así vamos a poder avanzar, hermanos. Nunca vamos a avanzar, hermanos. Por eso es momento de recuperar nuestros recursos naturales y hacer un nuevo contrato social, hermanos, con una nueva constitución política, una constitución más nacionalista, más protectora de nuestros recursos naturales. Eso es lo que queremos, hermanos. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Desde aquí, hermanos, quiero saludar a todos mis hermanos que siguen luchando, hermanos, a mis hermanos de la región de Puno, a nuestros hermanos de Apurímac, a nuestros hermanos de Huancavelica, a nuestros hermanos de Cusco, a nuestros hermanos también de Moquegua, de Madre de Dios, que vienen luchando, de Ucayali, de Tacna, también a todos mis hermanos que están luchando, hermanos. Saludamos a los hermanos de Macro Norte que también ya se están despertando, están levantándose, hermanos, para reclamar su justo derecho, para recuperar nuestros recursos naturales. Eso es lo principal, hermanos, nuestros recursos naturales que están en la mano de las transnacionales. La renuncia a Baluarte y otros objetivos es secundario. Lo principal es nuestro recurso, hermano, que debe regresar a los peruanos. Esa es nuestra lucha, hermano, pero siempre desde Ágora Popular hemos dicho vamos a luchar, pero de forma pacífica, hermanos, levantando nuestra voz de protesta, no a la violencia, hermanos. Levantemos nuestra voz, cansémonos así, levantando nuestra voz de sujetos al marco legal, al marco constitucional, porque es nuestro derecho, hermano, conforme a la Constitución Política del Perú, artículo 2, inciso 12, y también estamos ahorita, nosotros hemos declarado insurgencia conforme al artículo 46 de la Constitución Política, porque esa presidenta no nos representa, es una usurpadora, hermanos. Es por eso que estamos declarando insurgencia conforme a la Constitución y seguimos luchando, hermanos, hasta el final. No nos cansemos, sigamos luchando, hermanos, hasta lograr nuestros objetivos, hermanos. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Oxojoya, Ocumaya, Ocaipaya, hermanos, un solo corazón, un solo pensamiento, una sola fuerza, hasta lograr lo que tanto soñamos, hermanos, una patria libre, desarrollada y soberana y democrática. Gracias, hermanos. ¡Viva el Perú! Muy bien, tenemos acá el equipo ya. Mi hermano, Chocholita, espérate un poquito más, voy a parar, espérate un poquito más. Habrán estudiado, ¿no? Chochera, espérate un poquito más. Chuncho, son carajo. Ya, más acá, hermano, espérate un poquito más. No se asusten, este medio cojudo, carajo, más allá. Costadito. Ya, a ver, atento, hermano. ¿Qué tiempo queda, Dani? 15. ¡Viva el Perú! Hermano, al que habla le gusta la historia, hermano. Una vez pagué 120 soles, me ganaron allá. Pero pagué, pues, hermano. Pero ese no sé si me engañó o realmente sabía. Pero le pagué, pues, con el dolor de mi corazón. Pagué. O sea, me he ganado como 5 veces. Hay gente que sabe, pues. Mi hermano, el que habla, Augusto de Conga, es amante de la historia. Para mí el mundo está hecho de historias y no de átomos. Chocherita, vente un poquito más. Estás asustado, por eso no crece, pues hijo, ponte más. Mira, hermano, a ver. Oye, ¿cuánto tengo ya? Acá tengo 10 soles. Pasa al notario. Notario, este viene lechero porque cuando, mira, a ver. ¿Cuántas personas habrá acá? 60, 70, 50, ¿no? Ya. Voy a hacer una pregunta fácil de historia del Perú. ¿Está claro? Una pregunta pero no mires tu celular, pesico, porque eso es como eso es trampa, hermano. El que está a su costado, si ve su celular, alguien está metiendo un puñete, no está autorizado, ¿ya? Ya, mire, hermano. Voy a hacer preguntas, 10 soles voy a pagar. Ya, a ver. ¿Quién está hablando? Atrás? Upaya Shimi, pues, hermano. La gente quiere ganar plata. Muy bien. ¿Es historia del Perú o quieren historia universal? ¿Historia del Perú? Ya, pero no hagan trampa, Muy bien. Pásame ese libro ahí que dice La destrucción del imperio de los incas.
la destrucción del imperio de los incas. Ya, ahí va la pregunta. El que sabe, levante la mano. Ya. Historia del Perú. ¿Cómo se llamaba o cómo se llamó, no, la persona que saqueó, o el español que saqueó el Coricancha? Era español. ¿Cuál es el nombre de esa persona que empezó con el saqueo del Coricancha o Templo del Sol en el año de 1540? ¿Diego del Magro? Ahí ese es tu vecino. Ya. ¿Sabe quién fue, hermano? Mancio Sierra de Leguízamo. Mancio Sierra de Leguízamo saqueó el Coricancha. ¿Ya? ¿Y qué era el Coricancha? Era el templo del sol, o allí adoraban al sol, y ese templo fue construido por el transformador del mundo. ¿A quién conocen así? Al gran Pachacútec. El Coricancha no estaba contraplacado de oro y plata. Estaba contraplacado de oro y plata. Y cuando saquean el Coricancha, los españoles, ¿qué hacen? Le regalan ese lugar a los dominicos, o esa agrupación religiosa llamada los dominicos. ¿Quién ha viajado al Cusco? ¿Usted conoce el Cusco? Ah, yo no conozco, hermano. No conozco el Cusco, pero conozco más que cualquier persona por los libros, por su historia. ¿Has visitado el centro histórico del Cusco? ¿Chucharita? Plaza de Armas, sí. Ah, la Plaza de Armas. Mira, hermano, en el centro histórico del Cusco, cuando tú llegas hay guías, ¿no? Guías de turista, ¿no? Te llevan a donde tú quieras, te explican paso por paso todo lo que ha pasado, ¿no? Como cuando viene acá, por ejemplo, acá aquí vienen los alemanes de Europa a ver acá la plaza, el guía turista está ahí, hablando, explicando, ¿no? Y le dice, esto es nuestro libertador, él nos libertó, él es argentino, nos independizó de los españoles. Pero ese guía está dando barrabasadas, porque no le está diciendo la verdad. Y en el Cusco pasa igual. Por ejemplo, cuando un turista va a visitar ¿cómo se llama esto? El convento de Santo Domingo, le dicen, esto fue construido en el año de 1540-1542 por los dominicos. Y le explican, ¿no? Pero no le dicen al turista que ese templo de Santo Domingo fue construido encima de los muros del Coricancha. Eso es lo que no le dicen. Ese templo de Santo Domingo, hermano, lo construyeron sobre los muros del Coricancha. Es igual cuando visitan Machu Picchu. ¿Quién ha visitado Machu Picchu? Yo no lo conozco. ¿Quién ha visitado? Mira, ¿usted ha visitado? Está muy bien. Un aplauso para este muchachito, carajo. ¿Qué parte de Machu Picchu ha visitado, viejo? ¿Aquel pasaje Machu Picchu? ¡La piedra! Cuando ingresan el majestuoso legado de los incas, los guías te dicen, este Machu Picchu fue descubierto por Iron Birman. Es cierto, el arqueólogo norteamericano, ¿no? Supongamos que ha sido así y le revientan cohetes a este arqueólogo nos descubrió Machu Picchu, pero no le dicen la verdad al turista, tanto al turista foráneo como al nacional. Es cierto, hermano, pero no le dicen, es cierto que Machu Picchu, este señor fue uno de los descubridores, pero el que descubrió realmente Machu Picchu fue un peruano,
Agustín Lizárraga, 14 de abril del año 1902. 9 años antes que este señor Iron Birman. Ya, supongamos que Iron es el descubridor de Machu Picchu. Habla tranquilo, joven. No, Tranquilo. pero ¿qué pasa? Los guías le dicen, él descubrió Machu Picchu, pero no le dicen que este arqueólogo norteamericano, Iron Birman, saqueó Machu Picchu. Este señor saqueó Machu Picchu. ¿Por qué digo que saqueó? Este señor se llevó 5.000 objetos de oro inca. Iron Birman. Iron Birman se llevó 50.000 piezas de cerámica inca. ¿Quién lo autorizó? El presidente de ese entonces. ¿Quién gobernaba el Perú en 1911? ¿Quién? Augusto Bernardino Leguía. ¿Y dónde está toda esa riqueza inca? En la Universidad de Yale de los Estados Unidos. Ahí está. Y esa universidad, hermano, al año hace 3, 4, 5 exposiciones del oro inca y gana una millonada. Se lo llevó por 100 años. El 2011 se cumplió 100 años. ¿Qué nos han devuelto? Nada. Al turista tiene que decirle la verdad. Tiene que decirle la verdad, hermano. Otra cosa, lo que el pueblo peruano, por eso siempre digo acá, el 98% de peruanos solamente conoce la tapa del libro de la historia del Perú. Una pregunta, por ejemplo, voy a pagar 2 soles nomás, porque ese es fácil. Claro, porque es como cuando 1 más 1 es 2. A ver, después de que los chilenos redujeron a las tropas en el reducto número 3 de Miraflores, ¿qué fecha ingresaron los chilenos por acá? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? ¿Sabe cuándo fue, hermano? El 17 de enero de 1881, por este jirón de la Unión, ingresaron más de 23.000 soldados chilenos. No es como dijo Ricardo Palma. Ricardo Palma decía 300.000 en Lima, no pueden contar 3.000 chilenos. No, había más de 23.000 soldados del ejército chileno que la mañana del 17 de enero de 1881 ingresaron por acá. A la cabeza iba Manuel Baquedano. ¿Y quién era él? El comandante general del ejército chileno. Otra cosa que está oculta. ¿Conocen la Biblioteca Nacional que está en la avenida Bancay? ¿Por qué te voy a tocar este tema? ¿Por qué? Porque esto tiene que recuperarse. Lo que se han robado de este país tiene que recuperarse. Tanto nuestro oro inca, que está en la Universidad de Yale, y nuestros libros que están en la Universidad de Chile. Cuando los chilenos ingresan acá, hermano, no pudieron quemar, no pudieron incendiar esto, querían hacerlo, como lo hicieron con Chorrillos y Barranco. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque hay un hombre allá que se llama Avenida Petit Tuar. ¿Por qué? ¿Y por qué hay un hombre acá que se llama Nicolás de Piérola? Toda calle con nombre tiene una historia. Todo. Este señor, los chilenos cuando incendian Chorrillos y Barranco, hubo un almirante francés que estaba en el puerto del Callao con 7 barcos de guerra. ¿Y qué hacían allá? La Unión Europea los envió como veedores militares para que no haya genocidio de una población rendida. Como incendiaron Chorrillos y Barranco, estos chilenos pensaron hacer igual con Lima. Ahí fue cuando este señor Petit Tuar llama a Baquedano y le dice: si tú haces de Lima lo que has hecho con Chorrillos y Barranco, yo voy a hundir tus naves de guerra que estaban en el Callao. Tristemente también estaba ahí el Huáscar, pero con bandera chilena. Entonces no pudieron incendiar, no pudieron destruirlo, pero sí empezaron a saquear. Y uno de los lugares que se entraron fue la Biblioteca Nacional.
antes de que los chilenos ingresaran acá a la ciudad de Lima, ¿no?, el señor Ricardo Palma contó, hay un acta que se levantó y lo tengo una copia, más de 50.000 libros contó de nuestra historia. Y cuando los chilenos saquearon, y cuando Ricardo Palma fue nombrado alcalde, director de la Biblioteca Nacional, encontró 738 libros. La pregunta es, 10 soles va a pagar. Pasa notario, ¿dónde está? ¿Dónde está el notario? 10 soles. ¿Quién era el director de la Biblioteca Nacional cuando los chilenos saquearon la biblioteca? ¿Ya ves? Pero si te digo, ¿quién es el libertador? San Martín. El otro libertador, Bolívar. El otro, Antonio José de Sucre. Pero si te digo, ¿quién fue la cacica de Acos, brazo derecho de Tupac Amaru? ¿Quién fue? ¿Sabe quién era el director de la Biblioteca Nacional? Manuel de Odriazola. Nadie quiere plata. Manuel de Odriazola era director de la Biblioteca Nacional 1881. Este señor, el 10 de marzo del año 1881, le envió una carta al embajador norteamericano en el Perú y le dijo: los chilenos están robando nuestros libros, están cometiendo un delito de lesa civilización. ¿Cuántos libros se llevaron? 50.000 libros se llevaron. Los chilenos habían contratado al sabio polaco Ignacio Domeyko en Chile para que controle todo lo que entraba de acá a Chile. Y este señor dice en sus memorias: todo lo que Chile está robando a Perú en el futuro no servirá para que sea un país amistoso. Eso está pasando. Entonces, los sucesivos directores de esta biblioteca, me voy a referir a estos últimos 5 años, Enman Manarelli y este señor Decio Neira. Estos dos señores en su momento recibieron en conjunto 5.000 libros que los chilenos se llevaron a Chile. Ellos dijeron: no, con esto están zanjado la pérdida de los libros. Compatriotas, los libros no se perdieron, los libros se los robaron, y no fueron 5.000, fueron 50.000 libros que se robaron los chilenos. ¿Y dónde están? En la Universidad de Chile. Ahí están, 50.000 libros. Pero tenemos ministro de Relaciones Exteriores, tenemos un ministro de Cultura. ¿Qué hacen? Nada, pues, hijo. Son 40.000 soles al mes. Pero por lo menos deberían de enviar una nota de protesta, hermano, a su embajada. ¿Para cuándo nos van a devolver los libros? Pero está prisionero allá. Nunca nos van a devolver, porque no hay autoridades, hermano, que se bajen por el Perú. Solamente están pensando en aumentarse el menú, comer buffet de almuerzo y 80 soles en cena. Yo en Coique, hermano, 3 soles de tripita de pollo con su agua de muña. El congresista, 80 soles. La periferia de Lima come una sola vez al día y de un comedor popular. Entonces, ¿cómo podemos tener buenos estudiantes? ¿Cómo los estudiantes pueden aprender si no comen? Entonces, ese estudiante que no toma buen desayuno, ¿qué está pensando en el colegio, en su silla? Está pensando qué va a comer en el día cuando llega a su casa. Está pensando qué va a cocinar su mamá en su casa. Y no presta atención a la lectura. Hay gente que dice: mira, ese niño es gringo. No es gringo, cojudo. Su pelo se amaría porque no comes esa anemia. ¿O no se han dado cuenta? Vaya a la periferia y colegio, todos, la mayoría de sus pelitos son amarillitos, medio rubios, pero no, sino que es por la anemia, por la desnutrición crónica, porque comen una sola vez de un comedor, y así viven miles de familias en la periferia.
Entonces estamos esperando a este señor alcalde que nos dijo hambre cero, dijo, ¿no? Será hambre cero para el Congreso. ¿Ah? Otro acto, hermano. Es bueno conocer la historia de Perú. Otro acto. ¿Quién ha escuchado hablar, por ejemplo, de este señor Guamán Poma de Ayala? Un indígena ayacuchano. Guamán Poma de Ayala escribe una monumental obra llamada Nuevas Crónicas y Buen Gobierno. Ahí está. Lo termina de escribir en el año 1615. Al año siguiente muere. Y cuando muere, esa obra de este señor desapareció como por arte de magia. Pero realmente no era un libro, era una carta de 1179 páginas. Y yo lo he leído, es en aymara, quechua y en español. Nueva Crónica y Buen Gobierno. En realidad era una carta que estaba dirigida al rey Felipe II de España. En su primera carta, llamada Nueva Crónica, les narra cómo los encomenderos, los corregidores trataban a nuestros hermanos naturales, a nuestros nativos. Ahí les narra que los corregidores, los religiosos, los dominicos, los jesuitas, ¿no?, flagelaban a nuestros antepasados hasta causarles la muerte. Los encomenderos les hacían pelear entre ellos hasta que uno de ellos muriese. Lo perdían en una partida de póker. Ahí narra. Y en su nuevo gobierno él dice cómo debería de ser el trato al indígena y que se dé cumplimiento a las leyes indias que aprobó la corona española. Pero nunca se dio cumplimiento. La Constitución. Este libro se perdió en el año 1616. Y yo sé quién se lo llevó, dónde estuvo, pero es largo eso. Pero aparece ese libro 308 años después. ¿Dónde aparece? En la biblioteca de Copenhague. ¿Dónde queda? Así se pronuncia, ¿no? ¿Dónde queda? En Dinamarca. Aparece en Dinamarca 308 años después. Pasan los años, entonces los daneses se dan cuenta de la calidad de ese libro y solicitan a la UNESCO que lo declare no patrimonio nacional, patrimonio cultural de la humanidad. El libro de Guamán Poma de Ayala, patrimonio cultural de la humanidad. Y la UNESCO le dio el título. Ahora ese libro está en una bóveda de seguridad. ¿Sabrá nuestro ministro de Cultura? ¿Sabrá nuestro ministro de Relaciones Exteriores? Lo dudo mucho, hermano. Lo dudo mucho. ¿Eso se puede recuperar? Sí, se puede recuperar. Pero por lo menos hay que protestar diplomáticamente. Yo sé cómo llegó. Ese es para otro día. Otra cosa, hermano, mira. ¿Dónde está el Huáscar ahorita? Chile. Está en Talcahuano, en Chile. Es el lugar más visitado. ¿Recuerdan cuando Johnny Lescano, candidato a la presidencia, dijo, mira lo que dijo esta bestia? ¿Qué dijo? A ver, voy a pedir prestado a Chile el Huáscar para celebrar, ¿no?, los 200 años de nuestra independencia. Pero lo corrigieron y dijeron, lo que en guerra se pierde, con guerra se consigue. Lo que con sangre se pierde, con sangre se recupera. Y la Marina se pronunció de esa manera. Hay muchas cosas que no sabemos, hermano. ¿Ustedes conocen que el Girón Quilca? Ya. ¿Sabes qué decía Ricardo Palma? Decía que el pueblo limeño vivía asustado por mentira. Aquí en Quilca, hermano, los peruanos de ese entonces de la Lima Antaña mataban a los chilenos que entraban ahí, a los soldados. Y los soldados por cada chileno muerto mataban a 5, a 10. Ese pasaje Quilca tiene una historia. Al fondo hay un parquecito, ¿no?, chiquito, ¿no? Más antes había ahí una cruz y una de bronce, se los robaron. Se los robaron.
Ahí está una placa en memoria a aquellos peruanos que perdieron la vida en ese jirón Quilca. Aquí en este libro que se llama La destrucción del imperio de los incas, ¿quién lo escribe? ¿Quién lo escribe? ¿Quién sabe? Te ruego 3 libros, hermano, para tu casa. La guerra de los Huiracocha. ¿Quién escribe la guerra de los Huiracocha? ¿Quién escribe la historia del Tahuantinsuyo? María Rostorovsky. ¿Quién escribe la destrucción del imperio de los incas? ¿Quién escribe la guerra de los Huiracocha? Juan José Vega Bello. ¿Quién escribe Ave sin nido? ¿Quién escribe Tungsteno? ¿Quién escribe Paco Yunque? Hay que leerlo, hermano. Hay que leerlo. Estos 3 libros, La guerra de los Huiracocha, La historia del Tahuantinsuyo y La destrucción del imperio de los incas, deben de estar obligatoriamente en las bibliotecas de las universidades y de los colegios, obligatoriamente, porque aquí está nuestra verdadera historia. Por ejemplo, ¿hay tiempo? ¿Cuánto queda? 5. Ya. Por ejemplo, cuando yo te pregunto, ¿quién es tu San Martín? Toma, no te voy a pagar nunca, te voy a cobrar. Mira, ¿por qué en los libros de la historia oficial del Perú o en la currícula educativa, ya que tanto nos hablan de San Martín, por qué no colocan ese tema que se llama la conferencia de Punchauca? ¿Quién lo ha leído? La conferencia de Punchauca, 6 de junio de 1821. En esa conferencia, este señor masón, ¿no?, que fue financiado por la masonería inglesa para detener el avance del imperio español, fue invitado por José de la Serna a una hacienda en Punchauca, a orillas del río Chillón, más o menos a la altura del kilómetro 25, carretera Canta. Allí lo invitó José de la Serna y le dijo: ¿qué quieres hacer usted del Perú? ¿Sabe qué le contestó San Martín? Yo quiero implantar una monarquía constitucional. ¿Y a quién vas a nombrar rey? A un príncipe que voy a traer de Europa. Ahí está, firmado. ¿Y por qué eso no está en la currícula educativa? Porque vas a descubrir quién es ese señor. Otra cosa, cuando San Martín y Bolívar, ¿dónde se entrevistan? En Guayaquil. ¿Cuándo se entrevistan? El 26 de julio de 1822. En Guayaquil. Se entrevistan los dos. Dicen que fue una entrevista secreta. Mentira, todo el mundo sabe. ¿Sabes por qué se pelearon los ahí? San Martín dijo: yo quiero implantar una monarquía en el Perú. Bolívar dijo: no, yo no quiero monarquía en estos lugares. Yo quiero de estos lugares hacer una gran Colombia. Pero ya tenía su gran Colombia, que unía en ese momento a Venezuela, Colombia y el Ecuador. ¿Y cuándo nace la gran Colombia? 10 soles. Venga, otra vez. Notario público, ven. ¿Cuándo nace la gran Colombia? Ajá. ¿Nadie quiere ganar? Esta plata es dura, hermano. ¿Sabes cuándo nace la gran Colombia que funda Simón Bolívar? El 7 de agosto de 1819, en la famosa batalla de Boyacá, en Colombia. En esa batalla independizan Colombia del ejército realista. Pero la historia nos cuenta que Bolívar lo independizó. No, el que prácticamente ayudó a independizar su país fue el que después fue el primer presidente colombiano. ¿Quién fue?
Francisco Paulo Santander, el primer presidente colombiano. Vinimos más al sur, está Ecuador. ¿Cuándo se produce la independencia del Ecuador? ¿Cuándo? A ver, este es interesante. Pasa, pues, hijo. Pasa, chuncho, ven. A ver, ahí no, 1824 creo, porque celebra Bicentenario Ecuador, algo así. A la bien como un le tiene terrible para la gente. Tiene mucha razón. A la bien, ¿no? 24 de mayo de 1822 es. O sea, cada 24 de mayo en Ecuador es como 28 de julio en el Perú. Pero Se mira, invita, compadre, a otros países. Mira. Son peruanos. mira, escucha hermano, escucha, mira. La independencia debe ser el 24 de mayo de 1822. Pero ¿qué no dice la historia oficial? Dice de que Bolívar independizó el Ecuador, mira. Pero ¿sabes quién realmente independizó el Ecuador? Un peruano. ¿Cómo se llama? Andrés de Santa Cruz. Pero en los libros oficiales solamente encontramos Andrés de Santa Cruz, ¿sí o no? ¿Y por qué no le ponen su apellido materno? Porque es oriundo, autóctono, ayacuchano. Andrés de Santa Cruz Calahumana es su segundo apellido. Su mamá es ayacuchana, su papá nació en La Paz, en Bolivia. Pero la historia esconde el segundo apellido. Eso es triste. Hermanos, cuando San Martín estaba aquí en el Perú, Bolívar quiso derrotar al ejército realista en el Ecuador. No lo logró. Fue derrotado. Entonces pidió ayuda a San Martín. San Martín agarró a Andrés de Santa Cruz y lo envió al norte con 1000 soldados indígenas. Pero en el trayecto se le unieron más de 6000 soldados indígenas, autóctonos, incarios. Y el 24 de mayo de 1822, el ejército realista descansaba en las faldas de Pichincha. Pichincha es un volcán. Muy bien. ¿Quién ha dicho? Ahí está, muy bien, carajo. Pichincha es un volcán en el Ecuador. Ese ejército de Andrés de Santa Cruz atacó por la retaguardia del ejército realista y derrotaron ese ejército. Independencia del Ecuador, 24 de mayo de 1822. Nos dicen que Bolívar independizó Panamá, pero el verdadero libertador de Panamá es un panameño llamado Luis de Fábrega, 1821. Lo que hizo Bolívar fue solamente poner el seudónimo de el libertador del Istmo. Bolívar llega al Perú ¿cuándo? El 3 de septiembre de 1823. ¿Quién lo invita? ¿A quién se le conocía como el solitario de Sayán? ¿A quién se le conoce como el solitario de Sayán? ¿Cómo? Ahí está, Faustino Sánchez Carrión. El solitario. Es lo que escribe una carta a un general y le pone abajo el solitario de Sayán. Es linda historia, hermano. Mira, Bolívar llega acá. No. Esa misma tarde el Congreso lo nombra protector y dictador para que libere al Perú del ejército realista. Pero el Perú ya está prácticamente libre. Acá ya no había nada. El ejército estaba solamente en los Andes. Aquí ya no. Porque aquí estaba la montonera, los morochucos a caballo. Ustedes han escuchado de este gran montonero ayacuchano llamado Basilio Auqui Huaytaya. ¿Quién está escuchando? Levanta la mano. Basilio Auqui Huaytaya formó un batallón con toda su familia. Lo conocieron como el Batallón Auqui. Este señor, el 19 de octubre del año 1814, proclama la independencia de su querido natal Pampa
Cangallo en Ayacucho. Porque esas historias no están en la currícula educativa. Porque eso te despierta el nacionalismo. Tu ego de peruano se eleva. Eso es lo que no quieren los intelectuales del grupo de poder. ¿Y por qué el peruano está tan sumido? Porque ya no hay un José Carlos Mariátegui, ya no hay un Manuel González Prada, ya no hay un Raúl Porras Barnechea o una Clorinda Mato de Turner. Ya no hay. Bolívar va a Junín, 6 de agosto de 1824, batalla de Junín. ¿Quién conoce Junín? ¿Que no conoce Junín? Ahí hay un obelisco, hermano, puro apellidos indígenas, autóctonos, nativos. ¿Quién se llevó la gloria en Ayacucho, en Junín? Simón Bolívar. Pero ¿quién realmente le dio la victoria a ese ejército libertador, que en un primer momento había sido aplastado por el ejército realista? Fue un peruano, hijo, un peruano. Rasuri. José Andrés Rasuri, nacido un 29 de septiembre de 1799 en ese distrito San Pedro del Yoc, en la provincia de Pacasmayo, en el departamento de La Libertad. Ese señor recibió las órdenes de Bolívar para abandonar el campo de batalla con sus 300 jinetes. Este señor no le hizo caso. Dio media vuelta y atacó al ejército realista por la retaguardia y los masacró. José Andrés Rasuri. Y de ahí nace la historia de los húsares de Junín. Pero te pregunto, peruano, ¿dónde está el monumento a José Andrés Rasuri? ¿Dónde está la plaza a este héroe Rasuri? ¿Dónde está el nombre de un colegio a Rasuri? Había en Barranco, ya no hay. ¿Había? Había en Barranco. ¿Ya ves? Eso es lo que nos ocultan, pues, hermano. Antonio José de Sucre, batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, Pampa de la Quinoa. La capitulación de Ayacucho es como si nosotros hubiésemos perdido esa guerra. ¿Alguien ha leído acá la capitulación de Ayacucho? 18 artículos tiene. Léalo. Capitulación de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, Pampa de la Quinoa, 2:30 de la tarde. Ahí estaba el general Canterac y Antonio José de Sucre, basura venezolano. ¿Qué dice ahí? Dos cosas te voy a decir. Uno, dice, se respetará todas las tierras de los españoles en el Perú. Esto dio pie, cuando llega Ramón Castilla, empezaron los españoles, o los criollos, hijos de españoles nacidos en el Perú, a reclamar sus tierras amparados en la capitulación de Ayacucho. Ahí es cuando aparecen los terratenientes, los latifundistas, los gamonales, el patronato, el patrón que con chicote en mano correteaba a sus siervos. ¿Quiénes eran? Nosotros, nuestros antepasados, en la capitulación de Ayacucho. ¿Y quién nos liberó de todo esto? Juan Velasco Alvarado. ¿Cuándo? El 24 de junio de 1969, cuando da el decreto ley número 17716, la primera ley de la reforma. Ahí está. Y con esa ley, ¿qué hizo? Le arrebató las tierras a los terratenientes, a los latifundistas, a los gamonales, y les devolvió a sus propios dueños, que habían sido esclavizados en su tierra. Juan Velasco Alvarado. Otro legado nefasto de esa capitulación de Ayacucho, el combate del 2 de mayo de 1866. ¿Por qué vinieron los españoles acá con barcos de guerra y 200 cañones? ¿Por qué bombardearon Pisco? ¿Por qué? Porque le estaban reclamando al Estado peruano una deuda millonaria por la guerra de la independencia. ¿Y dónde está esa norma?
en la capitulación de Ayacucho, capítulo 16. ¿Qué dice? El Estado peruano reconocerá una deuda multimillonaria con la corona española por la firmado José Antonio de Sucre, un miserable venezolano. ¿Ustedes sabían que Bolívar fue expulsado del Perú en el año de 1825? ¿Sabían o no? ¿Ustedes sabían que Bolívar, como presidente de la Gran Colombia, nos declaró la guerra? ¿Eso por qué no está? ¿Ustedes sabían que Bolívar a su Gran Colombia le había sumado 4 grandes departamentos del Perú? Tumbes, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Entonces te pregunto, hermano, ¿de dónde nace esa frase que dice Tumbes, Jaén y Maynas, ni de vaina? ¿De dónde nace? Justamente porque esos 4 departamentos que he mencionado pasaron a ser parte de la Gran Colombia. Ahí es cuando Ecuador dice, yo soy país amazónico, y como consecuencia de ello tuvimos 3 guerras con el Ecuador. ¿Por qué ellos se creían país amazónico cuando no lo eran? Y cuando Ecuador siempre fue parte del Tahuantinsuyo, ¿o no? Pero la historia nos cuenta diferente. Bolívar nos declaró la guerra y el Perú no se chupó, fue a la guerra. ¿Eso por qué no está en la historia del Perú? ¿Quién construyó ese a San Martín? Augusto Bernardino Leguía, el 27 de julio de 1921. ¿Quién construyó este Hotel Bolívar acá? Que hoy pertenece a la señora Patricia Chirinos. ¿Quién construyó? Augusto Bernardino Leguía. ¿Sabes en qué? ¿Por qué? En homenaje al primer centenario de la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1924. 1924 inauguran. Esa historia no está acá, hermano. Claro, nosotros somos un país hermoso. Nuestra historia es hermosa, hermano. Pero tenemos que leer. Por eso siempre digo que, hermano, a nosotros nos falta cultivar esa cultura a la lectura, ese amor a los libros. Una vez voy a repetir lo que siempre digo. Un libro roto es un amigo que llora. Un libro cerrado, un amigo que espera. Un libro abierto, un amigo que sonríe. Dicen que la lectura es para el cerebro, lo que el ejercicio para el cuerpo. Emborráchate con la lectura y la cultura será tu resaca. El Perú solo se salvará en el polvo de una biblioteca, porque hay una verdad irrebatible: el que lee manda, el que no lee obedece. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Un aplauso para ustedes, hermano. Gracias, hermano, muchas gracias. Yo voy a ver, hermano, con este muchacho, gran valor para el Perú, carajo. Si no, no le tomamos importancia. Escuchen lo que va a dar, hermano. Falta juventud. Yo soy abuelito, 74 años de edad. Su nombre es Julio, no sé si era su seudónimo, no sé. Pero conozco. Oh, Julio, ¿cómo te llamas? Ah, no mienta, cojudo. Ah. Escuchen lo que va a hablar, hermano. ¡Viva el Perú! No eres Julio Guzmán, ¿no? Hermanos, pero ¿pueden apoyar este espacio, hermano? Claro. ¿O no quedamos hasta las 11 de la noche? ¿O no pueden? Y hermano, tu apoyo voluntario, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias. Fuerte aplauso para el historiador Augusto de Congas, todos los días trayéndonos algo para compartir, hermanos. Por ahí está pasando. Si caben tus posibilidades, apóyalo. No te vayas, hermano. Si no tienes, dile y él te va a prestar, hermano. Así es, hermano. Bueno, ya saben, hermanos, un saludo para todos los hermanos de las redes sociales que sintonizan este espacio de la Ágora Popular, el Piurano Julio, para todo el Perú y para el extranjero, hermano. Mira, hermanos, antes de iniciar, esto es sumamente importante, apéguense un poco más acá, hermanos, para evitar pegarnos, sobre todo los que están atrás, para evitar estar en la pista, para que no vengan y generar inconvenientes con la Policía Nacional. Como dice Augusto de Congas, ¿no? Quien lee
manda, el que no lee, obedece. Y por eso desde el 7 de diciembre nos han metido en la cabeza que el presidente Pedro Castillo fue vacado. Y como no leemos, solo obedecemos lo que la derecha bruta y achorada quiere darnos. Llueve, nos mean los de arriba y la prensa dice que llueve. Así es, hermano, porque no estamos acostumbrados a investigar, a leer, a cuestionarnos. Los que ya me conocen acá, hermano, saben que mi lucha siempre ha sido recia respecto a la ilegal vacancia que se le ha cometido al presidente Pedro Castillo. Aunque algunos me digan loco, poco nada me interesa, hermano, porque el conocimiento es lo que nos hará libre, hermanos. Y si tú no buscas conocer, informarte, no indagas, no van a seguir vendiendo gato por liebre toda la vida. Al inicio cuando le decíamos que la vacancia ha sido ilegal, nadie paraba balón. Y hoy que salen los grandes juristas en los medios de comunicación alternativos, valga la aclaración, porque la prensa basura no va a salir. Ahí está el abogado Eduardo Pachas, quiso explicarle con manzanitas a Mávila Huertas, poco más y convulsiona. Es que así es, hermano, los medios de comunicación en señal abierta no les conviene informar al pueblo. Por eso es que ahorita no te hablan de las marchas por la paz a nivel nacional. ¿Por qué? Porque han cambiado las marchas por la paz con los carnavales, donde ahí tenemos personajes pintorescos, ¿no? Que se dejan maquillar, todo, ahí sí, pueblito multicolor, pueblito milenario, pueblito mágico con sus costumbres. Pero cuando salen a luchar, vándalos, terroristas. Así nos tratan. Pero ahorita no. Ahora salen los medios de comunicación, pintorescos carnavales de las costumbres milenarias de los pueblos. Ahora sí. Pero hace unas semanas, hace unos meses, terrucos, vándalos. Y hasta se dejan maquillar, ¿no? ¿Has visto cómo se bajan de sus unidades para que los maquillen? Con globos, con pintura, con talco. Después de que han masacrado al pueblo, después de que ha habido 62 muertos y no hay responsables políticos. Después de que tenemos congresistas basura como Montoya, que dice que 80 soles es barato para un buffet. Estos se zurran en la pobreza del peruano que gana sueldo mínimo y tiene que hacer malabares para estirar el sueldo para llegar a fin de mes. ¿O te estoy hablando mentiras, hermano? ¿Cuántos de nosotros hacen malabares para tratar de estirar el sueldo mínimo? Y si a esos miserables les interesara el país, ¿por qué no sacan una ley para que todo funcionario público, sea alcalde, sea congresista, presidente regional, presidente de la república, gane no más de 3 sueldos mínimos? ¿Por qué no hacen un proyecto de ley así? Ellos ganan 30.000 soles mensuales, 14 sueldos al año, y 5 años después de su gestión reciben pensión vitalicia, jubilación ya de por vida. Y tú con tu sueldo mínimo tienes que ir a dormir a las 12 de la noche al hospital para que te den una cita. Hermanos, no hay nada que celebrar. Mira cómo estos parásitos quieren meter una ley para desafiliarnos de la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Por qué lo quieren hacer? ¿Te has puesto a pensar por qué lo quieren hacer? Para que no haya responsables políticos por las muertes de nuestros hermanos en el interior del país y aquí en Lima también. Y eso también puede ser un arma de doble filo, porque anteriormente tú recuerdas cuando decían no, tenemos que salirnos del Pacto de San José para darle pena de muerte a los violadores, a los asesinos. Hoy no hablan de eso. Hoy dicen, tenemos que salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que no hayan responsables políticos, militares, policiales por las muertes del interior del país. ¿Qué sucedería
si se aprueba la salida del Perú a la Corte Internacional de Derechos Humanos? ¿Por qué está preso Alberto Fujimori? Por delitos de lesa humanidad. ¿Qué pasaría si se aprueba la desafiliación del Perú y el abogado de Fujimori, Nakazaki, viene con un documento solicitando indulto humanitario? Ya no habría alguna razón para tenerlo a Alberto Fujimori encerrado, pues. ¿Ves que Perú ya no está afiliado? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, hermano, de las trampas que ellos hacen? Por eso dice, echa la ley, echa la trampa. Y siempre en las leyes aplican la ley del embudo. Lo ancho para ellos, lo angosto para el oprimido. Mira, hermano, vamos a hablar de la vacancia. El día 7 de diciembre en el Congreso de la República se iba a debatir la tercera cuestión, la tercera noción de vacancia contra Pedro Castillo presentada por el congresista Edward Málaga. ¿Ya? El día 7 de diciembre. Pero Pedro Castillo a las 10 de la mañana, 11 de la mañana casi, da un mensaje a la nación intentando cerrar el Congreso de la República. Hasta ahí todos lo sabemos. Los congresistas se reúnen de emergencia y queda en nada la tercera moción de vacancia y ponen una cuarta moción de vacancia. ¿Ya? Quiero que lo entiendas, hermano. Lo que debatieron el día 7 fue una cuarta moción de vacancia. ¿Por qué quiero que lo entiendas? Porque el reglamento del Congreso es claro. En el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, en el inciso C, presta atención, hermano, el Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación ni después del 10º día. Ok, presentaron el 7 de diciembre, que dice la norma que una cuestión de vacancia se debate entre el tercer día y el 10º día de haberla presentado. ¿Ya? Pero hay una pequeña parte de esta misma ley que dice el acuerdo, perdón, ya acá está. La sesión no puede realizarse antes del tercer día siguiente de la votación, salvo que 4/5 partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor. ¿Qué implica esto, hermano? 4/5 partes. Son 130 congresistas. Dividimos 130 congresistas entre 5, son 26 congresistas. Nos dicen las 4/5 partes, sería 26 por 4. 104 votos. Yo te pregunto, ¿cuántos votos alcanzó ese día la vacancia? 101 votos. 101 votos. Te estoy hablando con la ley, hermano. No soy jurista, no soy estudiante de derecho, no soy abogado, pero te estoy hablando con la ley y que todo peruano puede interpretarla. ¿Te das cuenta, hermano, cómo los congresistas han vulnerado su propio sus propias normas, su propio reglamento, sus propias leyes? Porque su reglamento está basado en la Constitución, ¿ah? En el artículo 113, en el artículo 117. Entre todo eso está basado, hermano. Y aún así lo han vulnerado. Y por eso hoy están desesperados en desafiliarse de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Ahí ha salido, hace 2 o 3 días, han salido las declaraciones del señor Otárola, diciendo que como Congreso solo están a la espera del proyecto que tiene que presentar el Ejecutivo para salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque esa es la única instancia que puede decir que ha sido ilegal el golpe de Estado. Es la única instancia, hermanos. Y ellos ya se han visto perdidos. Y por eso están desesperados. Porque ¿qué ocurre? Estarían causando ellos en delito.
estarían en delito. ¿Por qué? Porque estarían usurpando funciones. Por lo tanto, al pueblo le ampara el artículo 46 de la Constitución. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes, y que son nulos los actos de quienes asumen estas funciones. Por lo tanto, Pedro Castillo tiene que ser restituido en su cargo y tiene que ser nulo todo lo que ha venido decretando tanto el Congreso de la República como el Ejecutivo desde el 7 de diciembre, hermano. Por eso dice Augusto de Congas: quien lee, manda; el que no lee, obedece. Tenemos que informarnos, hermano. La información es pública, es gratuita. En vez de que estés viendo tonterías ahí en el celular, infórmate, hermano. Infórmate para que con pruebas tú le puedas responder a estos fujimoristas parásitos. Sobre todo a estos que ya no tardan en venir, porque a las 7, 8 ya están merodeando por aquí apristas y fujimoristas. Por eso, hermano, tienes que informarte para que con pruebas puedas refutarle, hermano. A mí me hubiera gustado bastante, hermano, haber sido, quizás, haber sido un congresista, hermano, solo por ese momento que estuvo Aníbal Torres ahí en el Congreso, hermano. ¿Sabes por qué? Yo nunca me tragué el cuento de Aníbal Torres, hermano. Y por eso muchos tal vez tenían apatía hacia mi persona, porque yo decía que Aníbal Torres era un fujimorista traidor, que era el topo. Era el topo, hermano, en el gobierno de Pedro Castillo. Perro que ladra no muerde. Por sus frutos los conoceréis. Aquí alguien que me diga si Aníbal Torres habló de cambio de constitución. Hermano, el presidente del Consejo de Ministros tiene toda la potestad y la ley lo ampara para presentar cuestiones de confianza para que los proyectos de ley sean puestos en debate. Yo le hubiera querido preguntar a Aníbal Torres: ¿por qué esperó llegar a los 69 proyectos de ley para recién presentar una cuestión de confianza al Congreso? ¿Por qué tuvo que esperar 69 proyectos de ley, hermano? ¿No te has puesto a pensar tú también? ¿Por qué no lo presentó desde un inicio, desde cuando archivaron el proyecto de ley de la masificación del gas? O después de que archivaron el proyecto de ley de acceso directo a las universidades. O después de que el Congreso hizo su pataleta y le quitó a la Constitución el derecho de todos los peruanos de irnos a un referéndum. ¿Ah? ¿Por qué no presentó ahí una cuestión de confianza? Exactamente, hermanos. Otorongo no come otorongo, pues, hermano. Pedro Castillo siempre pecó de confiado, y siempre lo dijimos también. Porque al enemigo ni agua, hermano. Eso de que un gabinete de banda ancha lo llevaron al fracaso. Porque el pueblo votó por Pedro Castillo, no porque venía por el API, porque venía por Cerrón, o porque vino de la avenida Brasil en caballo hasta acá a la Plaza San Martín. No. El peruano votó por Pedro Castillo porque está harto de este modelo que nos ha condenado a un fracaso rotundo. Por eso que el pueblo votó por Pedro Castillo, porque un pueblo quería mejores estructurales en salud, en educación, vivienda, agricultura, y para industrializar nuestro país. Para eso votaron por Pedro Castillo, para cambiar la constitución política, y porque era el plan más adecuado al país, lo que necesitaba el país en esos momentos. Porque el país no necesitaba de Verónica Mendoza, de esta señora que le dan la oportunidad, entra con su gabinete Mirta Vázquez, y cuando le sacan el gabinete de Mirta Vázquez, sale a patear el tablero. Igual que Perú Libre, cuando le sacan a Bellido, salen a patear el tablero y dicen: no, Castillo gobierna con los traidores. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta? Y estos mismos de la izquierda no dudan en unirse con el fujimorismo para ir en contra del pueblo.
Estos miserables que hablan como Marx y quieren vivir como Rockefeller, que están ahí en el Congreso, solo utilizan al pueblo para ocupar un cargo y llenarse los bolsillos. O dime un proyecto de ley bueno que tenga Perú Libre, que haya hecho el Congreso. Nada, hermano. Pero se unieron con el fujimorismo para traerse abajo la SUNEDU. Se unieron con el fujimorismo para interpelar ministros. Se unieron con el fujimorismo para votar a favor de la vacancia de Pedro Castillo. Se unieron con el fujimorismo para blindar a un congresista violador. Ahí está, hermano. El congresista acusado de violación, sentado en el hemiciclo. Yo te pregunto, ¿qué hubiera sido si era una secretaria de Pedro Castillo la que hubiera salido a denunciar el caso de violación? ¿O qué hubiera sido si era el ejecutivo el que hubiera cambiado el menú de 16 soles a 80 soles? ¿Te das cuenta, hermano? Hay muchas cosas que tenemos que cuestionarnos, pero si nosotros no damos el primer paso, que es de informarnos, los de arriba van a venir y van a seguir haciendo lo que quieran con nosotros. Tenemos que estar informados, hermanos. Tienes que informarte y llevar el mensaje a los demás. Porque esto no se va a acabar una vez que salga Dina Boluarte y se cierre el Congreso. Esto no se va a acabar si restituyen a Pedro Castillo. Esto no se acaba ahí, hermanos. Porque mientras ellos tengan el sartén por el mango, mientras su constitución fujimorista siga avalando el saqueo de nuestros recursos naturales, el país y todos los que vivimos en él vamos a estar condenados a seguir viviendo como inquilinos en nuestra propia patria. Vamos a seguir siendo dueños de todos los recursos naturales, pero vamos a seguir importando cosas de China porque el Perú como tal no le va a poder dar el valor agregado a sus recursos. Por eso es que el Perú es un mendigo sentado en una banca de oro, porque tiene todo, pero se enriquecen otros. Tiene el petróleo, pero pagamos el combustible más caro de Latinoamérica. Cusco tiene el gas y paga el gas más caro en todo el país. En Tumbes y Piura prefieren traer gas de Ecuador. En Puno prefieren traer gas de Bolivia, teniendo gas. El Perú le compra fertilizantes a Brasil teniendo los fosfatos de Bayóvar. Y los brasileños son los que se llevan los fosfatos de Bayóvar, los procesan en Brasil y al Perú le venden la urea. El Perú tiene algodón Pima y traen telas de China. Hay mucho que tenemos que cambiar, hermanos. Empecemos a cambiar nosotros, cambiemos nuestra familia, empecemos a informarnos y hazle un bien a la sociedad. Deja de comprar periódicos basura. Hazle un bien a tus hijos, apágale la televisión. Deja de ver esos noticieros basuras. Deja de almorzar con peluchín. Deja de ver Esto es Guerra. ¿Cómo es posible que te vayas a dormir viendo Magali Medina? Así estamos, hermano. Uno dice, no, pero tú tienes el control, apaga la televisión. Pero no seamos egoístas, pues, hermano. Si todos los canales en señal abierta pasan basura. Todos los canales en televisión en señal abierta pasan basura. ¿Qué podemos pedir? Por eso, hermano, hazle un bien a tu familia, hermano. Incentívale la educación, que desarrolle sus habilidades. Arte, cultura, es lo que necesitan nuestros pueblos, hermano, para desarrollarnos. Necesitan educación. Y como decía hace miles de años, no un pensador, un filósofo, hay que educar al niño hoy para no castigar al hombre el día de mañana, hermano. Más educación, más cultura, empieza a cosechar principios y valores en nuestros hijos para tener una sociedad mejor, hermano. Si no, toda lucha va a ser por las puras, hermano. Porque sacando a Castillo, sacando a Dina o cerrando el Congreso no vamos a solucionar nada, hermano. Tenemos un problema de fondo. Nadie construye su casa sobre bases derruidas, hermano. Tenemos que tumbar todo y empezamos a edificar algo sólido, hermano. Algo concreto. Organización popular para los pueblos, hermano. Muchas gracias y que viva el Perú, hermano. David. Hermano, los que quieren este documento para que se puedan informar, está todo en el marco legal y para que tú mismo puedas sacar tu conclusión de que la vacancia
fue ilegal y fue inconstitucional, hermano. Un sol nada más, hermano. Muéstralo, 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 muéstralo. Muéstralo, muéstralo. Muéstralo, Ahí está. hermano Julio. ¡Viva el agua popular! ¡Viva el agua popular! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Compañeros, no se olvide de pasar a nuestra biblioteca. Ahí encuentra las historias. Méalo, mírelo, llévelo para que le regale a sus hijos, a su familia. Ahí está la biblioteca, compañeros. Compañeros, sigan sintonizándonos en Facebook Live, en YouTube. Compartan, compañeros. Y nos veremos, compañeros, el día de mañana. Le decimos muchas gracias y será hasta el día de mañana a partir de las 4:30, compañeros. ¡Viva el agua popular! ¡Viva el agua popular! ¡Viva Perú! Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Hermanos, están los libros ahí. Como pueden ver, ahí está, hermanos. Vayan compartiendo acá la transmisión. Nos estamos viendo hasta el día de mañana. Gracias. Hemos sacado los libros. Yo soy Gorbel Guerra de Viracocha. Tenemos historia de Tehuantepec de María Rostorowski. Historia de la corrupción, destrucción del imperio de los incas de Guatemala Penoso Soriano. También tenemos las venas abiertas del uruguayo Eduardo Galeano. La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset. Muchos autores muy importantes como parte de la formación cultural general. Nos estamos viendo hasta el día de mañana. Gracias.